Esta mañana quiero iniciar con ustedes reflexionando sobre una historia, interesante que aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Pero quiero leer algunos versículos a manera de introducción y vaya conmigo en su Biblia, si tiene su tablet, su celular, lo puede encender, ir conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 16. Quiero leer específicamente 5 versículos y luego miramos nuestro repaso en el capítulo 23. Así que, segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo número 2, usted puede allí estacionarse conmigo, y dice: cuando comenzó a reinar Acaz, tenía 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como lo hizo su padre David. Usted puede pasar conmigo ahora al capítulo 18, el versículo número 3. Ahora habla del rey Ezequías y dice lo siguiente: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. A diferencia de Acaz, padre de Ezequías, Ezequías hizo lo contrario de él. Acaz hizo lo malo delante de Jehová, pero Ezequías hizo lo bueno, lo recto. Vaya conmigo ahora al capítulo 21. Y en vez del hijo, como siempre, seguir el camino del padre, Ezequías hizo lo contrario. Pero ahora, en vez de seguir Manasés, hijo de Ezequías, el camino de su padre, hizo el camino de su abuelo. Capítulo 21, versículo 2 dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado delante de los hijos de Israel. Es decir, ahora, en vez de Manasés seguir el camino de su padre Ezequías, siguió el camino de su abuelo. Cosa muy diferente. Ahora vaya conmigo al mismo capítulo 21, el versículo 20. Ahora hablando de Amón, hijo de Manasés. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme lo había hecho Manasés, su padre. Este sí siguió el camino de su padre, pero no siguió el camino de su abuelo Ezequías. Y quiero terminar de mi introducción con ustedes esta mañana en el capítulo 22, versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así que Josías, en vez de seguir el camino de su padre, el camino de su abuelo, siguió el camino de su bisabuelo llamado Ezequías. Así que de estos 5 reyes que hemos mencionado, hay 2 que hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová y 3, no hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. Con esto en mente, yo quiero ver algunas cosas interesantes que necesitamos en nuestras vidas para poder, en el nombre de Jesús, tener un encuentro especial con Él. Necesitamos nosotros entender una cosa importante: Dios no puede habitar donde está el pecado. Así que repito eso: Dios no puede habitar donde está el pecado. Por eso, esta mañana es el mensaje de Dios que nosotros podamos hacer una reforma, hacer cambios. A veces oramos y oramos y pensamos que nuestras oraciones están subiendo al cielo, están siendo escuchadas como se paraba el cielo cuando el profeta Daniel oraba. Así que nosotros necesitamos hacer reformas, hacer cambios para poder tener un encuentro con Jehová. Así que con esto en mente, yo quiero invitarle a inclinar sus cabezas y orar una vez más al Señor y poder decir: Señor, necesitamos hacer una reforma especial en nuestras vidas. Padre bueno, esta mañana hemos abierto tu palabra. Queremos ahora, al estudiarla, que tu Espíritu Santo pueda penetrar nuestros corazones. Necesitamos entender en el nombre de Jesús que es tiempo ya de hacer reformas,
hacer cambios en nuestras vidas y que podamos entender que es tiempo oportuno de encontrarnos contigo. Solamente en tu presencia podemos tener plenitud de gozo. Solamente en tu presencia podemos tener sanidad. Solamente en tu presencia podemos tener unidad familiar. Podemos tener ese compañerismo. Podemos tener, Señor, ese anhelo, ese gozo que solamente tú puedes dar, Cristo Jesús. Podamos entender, Señor, que es tiempo ya de cambiar, de limpiar, de renovar nuestra vida para encontrarnos contigo. Vamos a estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Toda reforma en la Biblia nunca comienza con cualquier cosa. Hay algo específico que siempre comienza en las reformas bíblicas y es lo que debe hacer cada persona en su vida para tener una reforma, un encuentro especial con Jesús. En el capítulo 23, el versículo número 2 menciona esa primera cosa que siempre en los tiempos bíblicos empezaba. Sí que usted lo puede ver conmigo, segundo libro de Reyes, capítulo 23, y es donde vamos a estacionarnos, a estudiar algunos versículos interesantes esta mañana. Versículo número 2 comienza, y es que toda reforma en los tiempos bíblicos, y hoy debe empezar en nuestra vida, comienza con el libro de la ley. En este caso comienza con la palabra. Ninguna reforma en los tiempos bíblicos empezó cuando los hermanos se reunían a hacer cuentos, a hablar de deportes, a hablar de cualquier tema común que esté pasando. No, toda reforma empezaba cuando el libro de la ley se encontraba y se leía. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 2 dice, luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí se leyó en alta voz todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. La primera cosa que comienza o se debe hacer para tener una reforma y poder tener un encuentro especial con Jesús es estar con Él a través de la palabra. No podemos querer tener una reforma o querer estar con Jesús si no le conocemos. ¿Cómo yo voy a caminar? ¿O cómo yo voy a andar con alguien? ¿O cómo yo quiero conocer a alguien más si no ando con él? Si no converso con él, si no me siento a escucharlo a él. Por eso, mis queridos, toda reforma, todo cambio, toda transformación comienza con la palabra. Es tiempo oportuno de que usted entienda que hoy, al igual que los tiempos atrás, necesitamos empezar nuestro cambio, nuestra reforma con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Esa es la primera cosa. Así que cuando Josías llega a su reino, a pesar de su corta edad, un niño, 8 años, Josías entendió que necesita, para poder hacer un cambio en el pueblo, necesita al Dios del pueblo. Y usted me pregunta, ¿y por qué? Porque el pueblo estaba corrupto, el pueblo estaba contaminado. Y mientras el pueblo se reunía a adorar a Jehová, realmente no estaba adorando a Jehová. Mientras el pueblo estaba orando, las oraciones no estaban pasando del techo, no estaban pasando del terrado, no estaban pasando. Porque donde Jehová no está, donde Jehová no se mueve, cometemos el mayor error de pensar que porque yo estoy orando, porque yo estoy estudiando la palabra, estoy contando con la presencia de Dios. No es así. Lo primero que yo tengo que hacer es limpiar el camino, limpiar el lugar, porque Dios no puede estar en el lugar contaminado, no puede estar. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario, en el tercer compartimiento, en el lugar santísimo, el sacerdote debía purificarse, debía limpiarse. Por eso le ponían una campanita allí en el borde del vestido, porque si el sacerdote estaba sucio, la chequina lo consumía, lo perjudicaba. Por eso hoy necesitamos nosotros. Queremos la presencia del Señor.
primero necesitamos limpiar nuestras vidas. Dios no puede estar en templos contaminados, en templos sucios, no puede estar, porque Él y el pecado no pueden estar juntos. Él y el pecado no pueden cohabitar. Para Dios habitar en nuestras vidas, necesitamos limpiar nuestras vidas a través del estudio de su palabra. Número 2, en el versículo 4, lo segundo que se hace es que se sacan los utensilios idólatras. En el templo, en el santuario de Jehová, estaba lleno de elementos idólatras. El versículo 4 dice: el rey mandó al sumo sacerdote Hilcía, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Jehová los utensilios que habían sido hechos para Baal, Acera y todo el ejército de los cielos. En el templo de Jehová estaba lleno de contaminación, de paganismo, de idolatría. Y por eso el pueblo se reunía y cantaba a Jehová. Pero realmente le estaba cantando a Jehová. No, mi querido, no le estaba cantando a Jehová. Porque el templo que había sido hecho para Jehová estaba contaminado con elementos idólatras, con elementos sucios, con elementos contaminados. Es por eso que la tercera cosa que se hace es que se quitan los sacerdotes idólatras. ¡Wow! Es como decir nosotros ahora, los encargados de llevar la vida espiritual, el pastor, los ancianos, son los primeros que están contaminados. ¿Cómo avanza la iglesia? ¿Cómo crecemos espiritualmente? No podemos crecer, porque aquellos que son encargados de llevar la reforma, los cambios, los retiros espirituales, son los primeros que están contaminados. Y eso está en el versículo número 5. Dice: después quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos zodiacales y todo el ejército del cielo. Así que, número 4, quitó la imagen de Acera. Y eso usted lo puede ver en el versículo número 6. Hizo sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, en el valle de Cedrón. La quemó en el valle de Cedrón, la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Así que no solamente necesitamos limpiar nuestras vidas, es oportuno que nosotros podamos limpiar el templo de Jehová. Jehová, pero necesitamos tu bendición en nuestra iglesia. Necesitamos tu bendición en nuestras casas. Pero ¿cómo podemos recibir la bendición de Jehová si tenemos el camino de la bendición sucia? ¿Cómo podemos recibir la bendición de Jehová si tenemos el templo lleno de idolatría, lleno de envidia, lleno de rencor, lleno de codicia, lleno de pensamientos macabros, pensamientos satánicos? ¿Cómo podemos? No podemos. Necesitamos en el nombre de Jesús limpiar el templo, limpiar nuestra vida. Señor, pero yo necesito un trabajo. ¿Has revisado si las oraciones se están quedando en el plato de tu casa? ¿Has revisado si están quedando en el tercer edificio de la casa, en el tercer compartimiento? Porque por más que oro, no recibo la bendición. Jehová se encarga de enviar cada día una bendición a nosotros. Bendiciones diarias. Pero a veces pasa como la tubería del lavamano, que si está lleno de sedimentos, el agua no pasa bien y se tapa. Así pasa con nuestra vida. Si nuestra vida está llena de cosas que se convierten en sedimento espiritual, no pueden llegar las bendiciones a nuestra vida. Es que Dios no puede bendecir a aquel que anda navegando, buceando en el pecado. El pecado y Dios no pueden estar juntos, mis queridos. Número 5, derribó los lugares de prostitución idólatras. Y usted puede ver eso en el versículo 7. Dice: además derribó los lugares
de prostitución idólatras que estaban en la casa de Jehová. Oiga, qué cosa, mis queridos. En la casa de Jehová se hacían idolatría de prostitución. Wow, ¿cómo estaba el pueblo? Y no estamos hablando que eso eran los fariseos, que eso eran los amonitas, que eso eran aquellos idólatras de allá. Estamos hablando que la reforma que se está haciendo en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes es en el pueblo de Jehová, es en el templo de Jehová, es en la casa de Jehová, es en el reinado de Jehová. ¿Cómo Jehová podía navegarse con ellos, el pueblo estando así? Y Josías dijo, no, con razón el pueblo cada día en vez de mejorar está de mal en peor. El pueblo estaba perdiendo batallas, el pueblo estaba lleno de suciedad. ¿Cómo Jehová podía navegarse? No podía. Y otra cosa que hace Josías, la número 6, es profanó los lugares altos donde se quemaban incenso a otros dioses. Y eso usted lo puede ver allí en el versículo 8, dice, hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incenso, donde Jeba hasta Berseba, y también derribó allí los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situados a la izquierda de la puerta de la ciudad. Y no solamente eso, también en el versículo 9 dice, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes y levadura entre los hermanos. El versículo 10 también, allí Josías profanó el tofé para que nadie quemara o nadie hiciera pasar a sus hijos por fuego en sacrificio para Maloc. Usted puede ver en la historia bíblica si se hacían sacrificios a Maloc. Si usted recuerda conmigo, cuando Elías se reúne con esos profetas paganos, sucios, Elías le dice, hagan de todo para que su Dios queme el holocausto, lo consuma. Y esa gente se pasaron el día entero, se cortaban, se lastimaban para llamar así a su Dios y nada pasó. Y cuando Elías oró al Dios del cielo, el Dios del cielo consumó, quemó el sacrificio, el holocausto, lo quemó allí. Es decir, que cuando demostramos que estamos con Dios, que su presencia está con nosotros, no importa lo que estemos pasando, Dios se encarga de ayudarnos a seguir adelante. Así que número 9, quitó los caballos que habían hecho los reyes y lo habían dedicado al sol. Eso es el versículo 11. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó los carros allí a fuego. No solamente es hacer una reforma en mí, yo tengo que tratar que la adoración a Jehová en su casa sea limpia, sea pura, sea renovada, sea algo que adore su nombre. Cuando el pueblo de Israel, Moisés subió al templo, subió, digo, allí al monte, Moisés estaba buscando la presencia de Jehová. Pero mientras Moisés buscaba la presencia de Jehová, el sumo sacerdote, llamado Aarón, se quedó con el pueblo. Hicieron un becerro de oro, eso está en Éxodo capítulo 32, un becerro de oro. Cuando Moisés bajó con los mandamientos, esa primera tabla, Moisés la arrojó sobre el becerro. Y lo lamentable allí que en Éxodo 32, el pueblo decía, este es el Dios que nos sacó. Los historiadores y los comentaristas bíblicos presentan que ellos hicieron ese becerro conforme a un Dios que tenían los egipcios. Es decir, el pueblo había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del pueblo. Hoy nosotros hemos salido del mundo que representa Egipto, pero en la casa de Jehová, ¿qué hemos traído a la casa de Jehová? Hemos traído el carácter
violento, hemos traído costumbres cerradas de allá afuera. Así estaba el pueblo en tiempo de Josías, corrupto, corrompido. Pero Josías, a pesar de su corta edad, dijo: Jehová necesita reinar en medio de nosotros para que las cosas cambien. Si seguimos así, el pueblo no va a llegar a ningún lado. Hermanos y amigos que me estén escuchando, es tiempo de que nosotros hagamos cambios en nuestras vidas. Yo no sé cuáles son esas cosas hoy que necesitas eliminar de tu vida. Necesitas eliminar de tu familia. Necesitas eliminar de tu trabajo. Necesitas eliminar de tu adoración hacia Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Número 11. Derribó los lugares altos que estaban en la azotea de la sala de Acaz. Josías llega al reino. Y cuando llega al reino, habían pasado esos reyes. Encima del trono, Acaz había hecho allí lugares en esa azotea idólatra. Usted puede ver eso conmigo en el versículo número 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que leímos que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, allí en el capítulo 16. Y también en medio de eso, Josías hizo ahí en el mismo versículo 12, y que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los atrios de la casa de Jehová. No solamente adentro en la casa de Jehová estaba contaminado, el patio también estaba contaminado. Así que Josías procuró no solamente limpiar el templo, porque ¿qué hago yo limpiando mi casa con la presencia del Señor? Alabo su nombre, estoy consagrado en la iglesia, pero cuando llego a mi casa está sucia. Pero limpio mi casa, ya tengo la casa limpia, tengo la iglesia consagrada, pero cuando llego a mi trabajo, no parezco que soy hijo de Dios. Contamino mi trabajo con mi mala actitud. Contamino mi trabajo con mi mal vocabulario. Contamino mi trabajo. Y la gente dice: y este es cristiano. Este es un servidor de Cristo. Josías procuró que no solamente el templo estuviera limpio, sino que el atrio de Jehová también estuviera limpio. Y todo lo que ocupaba el reino que le pertenecía a Jehová debía estar limpio. Por eso el número 12 que Josías, el número 12 que Josías hizo allí en su reforma, fue que derribó los lugares altos que hizo allí Manasés, lo vimos en el versículo 12, número 13, profanó los lugares altos que había hecho Salomón a Toré, ídolo abominable de los fenicios. Usted lo puede ver eso allí en el versículo 13, dice: así mismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha, el monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey, había edificado a Toré, ídolo abominable de los fenicios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Es decir, que todavía Israel, de esos dioses, de esos altares que Salomón, con cada mujer que se casaba, aunque se ha ido a traer, hacía allí un templo, todavía Jerusalén estaba contando con esos dioses paganos. Hoy nosotros quizá no tenemos estatuas literales en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, pero sí tenemos idolatría allí guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. No sé si usted se ha detenido a leer el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo me preguntaba: ¿y por qué el mandamiento número 1 no fue: acuérdate del día de reposo para santificar, 6 días trabajarás? No, porque si hay algo que Dios es celoso, se llama con darle el lugar que le pertenece a Él, dárselo a otra persona, dárselo a otra cosa. Y hoy muchos de nosotros ponemos por encima del mismo Dios nuestro trabajo, nuestra familia. Y no debe ser así. Mis queridos compañeros, necesitamos entender que hay que sacar, derribar. Así que
número 14, Josías quebró las estatuas. Y usted puede ver eso allí en el versículo mismo 14 del capítulo 23, segundo libro de Reyes. Quemó las estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó en el lugar que ocupaban con huesos humanos. Versículo 15 dice también el altar que estaba en Belén y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, destruyó aquel altar y su lugar alto lo quemó lo hizo polvo y prendió fuego a la imagen de acera. Así que Josías se encargó de derribar, transformar hombres y mujeres que hagan cambio en el nombre de Jesús. En el capítulo 5 del libro El Camino a Cristo, la hermana White presenta que la mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que estén dispuestos a llamar el pecado por su nombre. Hombres que estén atados a Dios como la brújula al polo, atados, juntos. La mayor necesidad hoy en este mundo es de hombres que estén dispuestos a decir, pecado, usted es pecado, no puede estar conmigo. En el versículo 19 y versículo 20, cerrando ya, Josías quitó también todos los templos de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, e hizo con ellos como había hecho en Betel. También el versículo 20 dice, mató además sobre los lugares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos humanos y volvió a Jerusalén. Así que hermanos y amigos que me escuchan esta mañana, la reforma que Josías hizo en medio del pueblo no se limitó solamente al templo de 4 paredes, no se limitó a la casa de él, no se limitó al reinado. Josías procuró que si el reino de Dios, el reino de Jerusalén que le pertenecía a Jehová, iba de un lado al otro, cada rinconcito necesitaba estar limpio para Jehová, para que Jehová se moviera en el monte, se moviera en la ciudad, se moviera en el templo, se moviera en el reinado, se moviera en la sala, se moviera en cualquier lugar. Así que hoy nosotros necesitamos, al igual que Josías, hacer una reforma en nuestras vidas, hacer una reforma en nuestra adoración a Dios. Hoy necesitamos hombres y mujeres que no anden nadando en el pecado. Necesitamos hombres y mujeres que anden llamando al pecado por su nombre. Así que hermano, esta mañana Josías tenía toda la de perder. Podía ser un rey pagano como lo fueron su padre, su abuelo y su tatarabuelo. Lo podía hacer porque su padre estaba ahí cerquita. Pero él quiso no imitar los pasos de su padre, sino imitar los pasos de Jesús. Hoy es el llamado de Dios, que imitemos los pasos de Jesús. Jesús no tuvo pecado y Jesús se levantaba muy temprano a encontrarse con su Dios. Porque cuando descendía del monte, lo primero que tenía era un paralítico, un endemoniado, tenía alguien que resucitar, alguien que sanar. Así que si tú quieres contar con la presencia de Dios, tener un buen encuentro con Jesús, necesita limpiar tu vida, necesita limpiar tu casa y vas a ver que cuando Jesús llegue, vas a ver las bendiciones, vas a ver su gloria sobre ti, sobre tu familia, sobre la iglesia y sobre todo lo que te rodea. Así que esta mañana, ahí donde te encuentras, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a renovar, a hacer una reforma en tu vida. Yo no sé ahora qué está pasando, qué estás pensando ahora mismo. Lo que yo sé es que cuando haces un cambio en tu vida
y deja que Dios reine en tu vida, las cosas van a ir mejor 100%. Así que esta mañana yo quiero invitarte a orar y que tú le puedas decir al Señor: Señor, quizás en tu casa, allí en tu iglesia, soy un cristiano 100%. En mi casa me levanto temprano y también te busco, pero quizás en el trabajo no he sido mejor testimonio. Ayúdame a también que tú puedas allí ser glorificado, ser ensalzado y ser alabado con todo mi corazón. Señor, quizás hoy he entrado a tu casa, a tu iglesia, comportamiento, actitudes que no son correctas. Límpiame, Señor. Renuévame. Hazme diferente. Señor, transfórmame. Ese es mi deseo. Así que si tú quieres eso, inclina tu cabeza donde te encuentres y vamos a orar esta mañana. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero hacer esa reforma, esos cambios que hizo Josías cuando llegó a su reinado. Bendito Dios, esta mañana te damos gracias por permitirnos en esta hora poder estar estudiando tu palabra. Señor, no es fácil mantenerse fiel en tiempos difíciles, pero si en el pasado se pudo, hoy también se puede, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. Acompaña a cada persona que se ha conectado esta mañana. Bendice a cada iglesia que está representada aquí, a cada dirigente. Tú le acompañas a ellos y que cada día el primero que empiece a hacer cambio sea cada uno de nosotros que estamos aquí. Que podamos contar con tu presencia y podamos decirte: Señor, estamos aquí. Cámbianos, transfórmanos. Ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia. Límpiame, lávame. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esa oración del Salmo 51 pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que cuando podamos caer, podamos levantarnos con tu fuerza en el nombre de Jesús. Que podamos tener un encuentro cada día contigo, Señor. Que estas peticiones que se han hecho esta mañana, peticiones de papeles esperando la llegada de un familiar, peticiones de salud, peticiones ya un poquito más laborales, peticiones de cualquier índole, la presentamos en tus manos en esta hora. Pero la mayor petición que presentamos en esta mañana es la petición de que tú hagas una reforma en nuestras vidas, que tú hagas cambios oportunos en nuestras vidas y que podamos nosotros salir esta mañana henchido de tu Santo Espíritu. Sigue con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo, como fuego consumidor, pueda consumir el pecado de nuestras vidas y que podamos presentarnos delante de ti limpio, sin mancha, renovado en el nombre de Jesús. Moldea y sigue bendiciendo este programa y acompañan a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.